Bienvenidos a Análisis PM, hoy con Joaquín Morales Solá. ¿Bien, Joaquín? Muy bien, Juan, ¿cómo estás vos? Muy bien. Bueno, esta semana se conoció una información, una noticia, el acuerdo del gobierno con empresarios, con gremios también, con la provincia de Neuquén, para, digamos, es un anuncio de un día, pero que tiene consecuencias durante seguramente años. Un cambio importante que vos crees que puede trasladarse también a otros acuerdos que logre el gobierno. Comentamos lo de Vaca Muerta, obviamente, claro, ¿no? Primero veamos Vaca Muerta. Yo creo que ahí hay dos cosas para resaltar que son muy importantes. En primer lugar, que esto ha sido bien recibido por la industria petrolera, por las inversiones petroleras, porque de alguna manera hace más previsible la inversión, que es inversión de miles de millones de dólares. Estamos hablando de que para que Vaca Muerta empiece a producir petróleo y gas se necesitan 20.000 o 30.000, entre 20.000 y 30.000 millones de dólares. Es una inversión muy fuerte y para esa industria necesitaba cierta previsibilidad, tanto en lo laboral como también en lo financiero. Es decir, necesitaba que los dólares que ponen acá, cuando tengan ganancia, puedan sacarlo en dólares, por ejemplo, lo básico. Esto ha sido muy bien recibido. A ver, ¿qué significa Vaca Muerta? Es el segundo yacimiento mundial en gas no convencional y el cuarto en petróleo no convencional. Esto sí, y a diferencia de los otros países, estamos hablando de Estados Unidos, Rusia y China, son los que están en el tema petróleo por arriba de la Argentina, y en el caso de gas solo China. ¿Cuál es la diferencia que tiene la Argentina a favor? Y es que la Argentina tiene este yacimiento en el medio del desierto. Los otros países, todos los otros países tienen cerca de ciudades, cerca de pueblos. Claro. Es mucho más, a veces alguno en China abajo de ciudades. Esto complica mucho la extracción, ¿no? Claro. Por lo tanto, la Argentina es, en la realidad de los hechos, el país que en mejores condiciones para explotar el petróleo y el gas no convencional. Esto es lo que se arregló ayer. Vaca Muerta, desde el 2011, cuando YPF anunció formalmente que el yacimiento existía, que tenía la magnitud que tiene, anduvo a las idas y a las venidas, primero porque es cierto, bajó mucho el precio del petróleo en ese periodo. Cuando se hizo el anuncio y la posterior expropiación de YPF, el valor del barril del petróleo estaba en $120, después en 2015 bajó a $26, y claro, esto al no ser convencional necesita de mucho más recursos para su explotación. Entonces era inviable económicamente hacerlo con ese precio. Hoy el precio está entre la roca, el petróleo, claro, el gas, el petróleo está en la roca y tienen que sacarlo con muchísima cantidad de agua, pero también con unos aditivos químicos que van a necesitar obviamente de una claridad muy grande en la reglamentación de cuáles son los aditivos que se pueden usar, porque en Estados Unidos hubo denuncias de que afectan algunos aditivos a la salud. Digamos, lo que se ha puesto ayer es en marcha, con la aprobación de la inversión petrolera, un proyecto que puede terminar después de varios años y de miles de millones de dólares de inversión en un país con autoabastecimiento petrolero y gasífero, en una industria con mucho más posibilidades de crecer, porque va a tener lo que es básico, que es la seguridad energética, y por lo tanto todo eso va a crear además más puestos de trabajo, ¿no? Es decir, lo que se ha puesto en marcha es importante. Para que esto fuera así, está el otro tema, que es el acuerdo con los gremios petroleros. Yo no diría para flexibilizar ni para precarizar el trabajo o los convenios salariales, sino para modernizarlos, porque convengamos que hay muchos convenios, casi todos los convenios laborales argentinos están muy demorados en el tiempo. ¿Qué significa esto? Significa que el mundo avanzó, sobre todo por el progreso tecnológico, a una industria que cada vez necesita menos de la mano del hombre. Este es un drama, digamos, esto necesita yo decía hoy en una nota en el diario, en La Nación, una profunda reflexión económica y moral. Pero lo que no podemos, lo único que no se puede hacer es retroceder el reloj.
porque eso no se puede hacer. Entonces, ¿cómo se encara esta nueva etapa? El sindicato petrolero aceptó algunos cambios. Tenía cosas media pintorescas, el convenio, por ejemplo, las horas extras se pagaban desde que salían de la casa. Desde que salían de la casa en taxi, ¿no? Bueno, esto obviamente ya empezó a aplicarse también en otros gremios, el gremio metalúrgico, en Tierra del Fuego, en el gremio de los mecánicos con la industria automotriz, que es la más avanzada en la robotización de la fábrica, porque lo que viene también es un gran proceso de robotización de las plantas industriales, donde el trabajo del hombre pasa a ser suplantado por el robot. Ante eso el país se tiene que preparar. Y yo creo que los dirigentes sindicales, no todos, pero gran parte de ellos, están pensando en términos de un mundo industrial y laboral que ya quedó en el tiempo, ¿no? Ya quedó atrás. Pasamos al otro tema. Sí, cómo no. Hoy Hugo Alconadamón, nuestro compañero aquí en La Nación, publicó una información según la cual el actual titular de la AFI, la Agencia de Investigaciones Federal, recibió transferencias de un mandamás de Odebrecht de unos cerca de $600.000. Arriba hasta el momento reconfirmó unos 70.000 como parte de una venta inmobiliaria. El gobierno no han dicho nada, solo carrió a generar una reacción político-judicial pidiendo que la justicia investigue. Sí, también Graciela Ocaña, Graciela Ocaña, que no es del gobierno, pero ella confesó, inclusive en la declaración de hoy, que votó al gobierno, pero que quiere una claridad sobre este tema, y yo creo que todos necesitamos una claridad sobre este tema. ¿Por qué? Porque Odebrecht viene, en primer lugar, de ser una de las empresas más cuestionadas, brasileñas, más cuestionadas en su moral pública. De hecho, ha confesado en los Estados Unidos que pagó sobornos en muchos lugares del mundo, y sobre todo confesó que pagó $33 millones en la Argentina. Acá hay, en primer lugar, que aclarar una cosa, porque Odebrecht es socia de una empresa, de un familiar de Macri, en el soterramiento del Sarmiento. Claro, ahora, de Calcaterra. Ahora, esta transferencia fue hecha en 2013, según los documentos de Hugo Alconadamón, que es el que da hoy la información. En 2013, Macri era jefe de gobierno de la ciudad. El soterramiento del Sarmiento fue una obra exclusiva del gobierno nacional. Es decir, no tuvo nunca ninguna participación el gobierno de la capital. Esto hay que aclararlo porque si no hay una confusión con Arribas, que es un funcionario y amigo del presidente, más una empresa que es de un familiar del presidente, más el soterramiento del Sarmiento que está en manos de esa empresa. Entonces puede parecer, pero esto fue siempre una obra que estaba a cargo, la licitación, los fideicomisos, todo lo demás estuvieron siempre a cargo del gobierno nacional. Por lo tanto, acá lo que sí hay que investigar, y que seguir investigando, y que seguramente va a investigar la justicia por el planteo de Carrió y por el pedido que ha hecho Ocaña, que no sé si lo hará solamente públicamente o se presentará también a la justicia, es digamos, ¿por qué Arribas recibió eso? Arribas en esa época vivía en Brasil. Sí. Él estuvo mucho tiempo viviendo en Brasil, se dedicaba a la compraventa de jugadores de fútbol, por lo tanto no tiene mucha relación su actividad con una empresa constructora como Odebrecht, cuando estaba él en Brasil. Hoy Arribas desmintió categóricamente que haya recibido 4 de las 5 transferencias que se le atribuyen. Aceptó una como parte de pago de un departamento, sí, en San Pablo, que había vendido en San Pablo. Pero, claro, está la información que maneja Hugo Alconadamón, que dice que hay 4 transferencias más. Claro, que suman casi $600.000. Esto, digamos, y aún la aclaración de los $70.000 como anticipo o como parte de un departamento en San Pablo, no puede ser solamente un enunciado. Digamos, tiene que presentarse algún documento, alguna escritura, claro, de ese departamento que se compró, tiene que presentarse, ya sea, lo conveniente sería que lo haga ante los medios, pero ante la justicia lo va a tener que hacer, ¿no? Digamos, es una cosa que crea, digamos, empieza a salir, y por eso
digamos, hay que esperar lo que sigue, empieza a salir la conexión argentina de Overdrecht. ¿Por qué? Porque cuando en su momento se habló de 33 millones de dólares, se pensaba más que nada, porque ellos actuaron sobre todo con el gobierno kirchnerista, de hecho Macri no le dio nada hasta ahora. Entonces, ¿dónde está estos? Son un poco más de 500.000 dólares, es decir, es menos del 2% del total que Overdrecht acepta que pagó en coimas en la Argentina. Claro. Entonces lo que hay que preguntar es dónde fue a parar la otra parte también. No solo aclararlo de arriba, sino dónde está la otra parte, ¿no? Sí, porque en total se habla de 35 millones de dólares que se habrían pagado en coimas en la Argentina. Así es. Tercer tema de análisis, la cuestión de la ciudad tomada, o por lo menos el barrio de Once y Balvanera, aunque genera, digamos, esta sensación de que en la ciudad se corta el tránsito, digamos, con mucha seguridad por lo menos, y lo que está pasando con los manteros. Tema de arrastre de muchos años, que no logra ningún gobierno darle un corte. Así es. A ver, en primer lugar, con los manteros hay dos clases de personas. Una, las que trabajan porque realmente no tienen dónde trabajar, y la otra es una especie de mafia que está por encima de ellos y que es lo que se les suministra los productos que venden, que son con muchísimo dinero. Manejan muchísimo dinero. Estamos hablando de, no sé, 25 millones de pesos anuales, mensuales de ganancias. Sí. A ver, hay que posicionarnos en esa situación y ver que los que por ahí salen a la calle a cortar el tránsito y a manifestarse no son los dueños del negocio, sino los empleados del negocio. Son los empleados del negocio. Y esta es una parte del problema que hay que abarcarlo en su dimensión total, en los que venden, pero también en los que mandan a vender. Y el otro tema es que el gobierno de la ciudad no ha logrado, desde que tiene la Policía Federal, implantar cierta noción del orden público. A ver, ¿qué es? Nosotros vivimos, sobre todo la penúltima semana del año pasado, fue un desastre. Fue un desastre. Digamos, todos los días había no menos de 2 o 3 cortes en la ciudad. Hace un año que la Policía Federal pasó a la metropolitana, es decir, el gobierno de la ciudad tiene todo el poder como para actuar. Y no necesariamente tiene que ser con represión, ni con balas, ni con esto, tiene que aplicar la fuerza que uno ve en cualquier otro país. Con la sola presencia de la policía ya puede disciplinar el tránsito, puede disciplinar el espacio público. Esto no lo ha logrado hacer, ya llevamos más de 30 horas de ocupación de corte de la avenida Pueyrredón, y sin embargo el gobierno no hace nada. En la madrugada hubo más policías que piqueteros, y sin embargo el gobierno no pudo hacer nada. Esto me parece que es una asignatura pendiente que tiene el gobierno de la capital, no solo en el tema, además, del orden público, también en el tema de la inseguridad, ¿no? Y creo que en ninguno de los dos casos ha logrado que la fusión de las dos policías, que según el partido que gobierna la capital, PRO, y el que gobierna la nación, también PRO, desde hace 8 años venían diciendo que era la gran solución para la inseguridad de la capital. En ninguno de los dos casos esto se cumplió. Y el vecino pierde la paciencia. Así es, el vecino pierde la paciencia. ¿No?